Escucha bien. Si estás aquí, es porque ya conoces el precio de la prisa. Has sentido ese nudo en el pecho, ese impulso que te obliga a actuar antes de tiempo y que, invariablemente, te deja con las manos vacías. No estoy aquí para juzgarte, pero tampoco para darte consuelo. Estoy aquí para ofrecerte algo que hoy es más escaso que el oro, el dominio sobre ti mismo. Este viaje no es para todos. La mayoría de la gente abandonará en los primeros minutos porque su mente está demasiado fragmentada, demasiado acostumbrada al ruido y a la gratificación instantánea. Pero tú no eres como ellos. Si has llegado hasta este punto, es porque hay una chispa de voluntad que todavía no ha sido apagada por la urgencia del mundo. Te propongo un trato, quédate, no porque yo lo diga, sino para demostrarte a ti mismo que todavía eres el dueño de tu atención. Vamos a diseccionar esa fuerza que te impulsa a fallar y la vamos a convertir en tu mayor herramienta de poder. Pero para forjar el acero, primero debemos soportar el calor de la verdad. Antes de dar el primer paso hacia la ceguera de la hora, sella tu compromiso con este proceso. Deja una señal de que estás presente en los comentarios y suscríbete para que esta frecuencia sea tu guía en el dominio del pulso. El camino es exigente, pero la recompensa es la soberanía absoluta de tu vida. El tiempo empieza ahora. Entremos en la forja. Acércate y escucha con atención, porque lo que voy a revelarte es la diferencia entre el hombre que construye una obra eterna y el necio que se consume en sus propias cenizas antes de empezar. Toda tu vida te han vendido la mentira de que la velocidad es una virtud. Te han dicho que el mundo pertenece a los rápidos, a los que no dudan, a los que arremeten primero. Pero yo te digo que la rapidez sin dirección no es más que un espasmo de la mente, una enfermedad de la percepción que llamaremos la ceguera de la hora. Cuando la impaciencia toma el mando de tu voluntad, ocurre un fenómeno oscuro en tu conciencia. Tu visión desaparece. No me refiero a la vista de tus ojos, sino a la capacidad de tu espíritu para entender el terreno que pisa. El impaciente es como un animal acosado que solo ve la salida inmediata, ignorando que esa salida conduce directamente a un abismo. En ese estado de urgencia, dejas de ver los peligros que acechan en los flancos, dejas de leer las señales del entorno y, lo más grave, pierdes la conexión con tu propio centro. La impaciencia es la forma más cínica de la arrogancia. Es la creencia de que tus deseos personales son más importantes que las leyes del tiempo y la maduración. Quieres que el fruto caiga hoy, aunque la raíz apenas esté bebiendo el agua. Pero el mundo no se somete a tus caprichos. El universo tiene un pulso, una cadencia necesaria, y cuando intentas forzarla, rompes el mecanismo. La ceguera de la hora te hace creer que el futuro es algo que debes asaltar por la fuerza, cuando en realidad es algo que debes saber atraer con la maestría de tu presencia. Observa tu propia vida. ¿Cuántas veces has arruinado una oportunidad de oro por no haber sabido sostener el silencio 3 segundos más? ¿Cuántas veces has lanzado un ataque antes de que el enemigo estuviera en rango, solo porque no soportabas la presión de la espera? Eso es la ceguera. Es el impulso de un guerrero que corre al campo de batalla olvidando su armadura en la tienda, poseído por un ruido interno que le impide escuchar el consejo de la prudencia. El hombre que tiene prisa es, en el fondo, un hombre que no confía en sí mismo. Tu urgencia es la confesión de tu propia debilidad. Es el miedo a que, si no sucede ahora, no tendrás la capacidad de conseguirlo mañana. El verdadero soberano, aquel que ha forjado su voluntad en el fuego de la disciplina, no tiene prisa. Sabe que el acero está templado y que su brazo es firme. Por eso, puede permitirse el lujo de observar, de esperar a que la niebla se disipe y de actuar solo cuando el éxito es inevitable. En este primer estadio de nuestra enseñanza, debes comprender que el presente no es una carrera de obstáculos, sino el único suelo firme que posees. Si corres desesperadamente, el suelo se vuelve inestable y pierdes el equilibrio, y un hombre sin equilibrio es una presa fácil para el destino. Aprende a mirar el horizonte mientras caminas, no solo la punta de tus pies. Solo cuando recuperes la visión de conjunto, dejarás de ser un esclavo del instante para convertirte en el arquitecto de tu realidad. Escucha bien, discípulo, porque este es el error que cometen aquellos que confunden
el ardor de la sangre con la verdadera potencia del espíritu. Dentro de cada hombre habita un fuego, una chispa vital que es el motor de toda creación y de toda conquista. Es tu recurso más sagrado, tu combustible interno. Pero el impaciente es como un necio que, queriendo calentar su casa en una noche de invierno, decide prenderle fuego a las vigas que sostienen el techo. Logra un calor intenso, sí, logra una luz que ciega a los demás por un instante, pero se queda sin hogar y en la ruina antes del amanecer. Eso es el consumo del fuego. La impaciencia no es un estado mental gratuito, es una deuda que contraes con tu propio cuerpo y con tu destino. Cada vez que te desesperas porque la realidad no se ajusta a tu velocidad, estás acelerando el motor de tu existencia en punto muerto. Estás quemando aceite, desgastando los engranajes de tu mente y agotando tu reserva de fuerza vital sin avanzar un solo milímetro hacia tu objetivo. El resultado es el agotamiento crónico. Llegas a la oportunidad que tanto deseabas, pero llegas vacío, con las manos temblorosas y el espíritu quemado. Observa al hombre que corre sin sentido hacia una meta que aún no está lista para recibirlo. Gasta su energía discutiendo con el tiempo, peleando contra los retrasos naturales y amargándose por los procesos ajenos. Cuando finalmente la puerta se abre, está tan exhausto que no tiene fuerza para cruzar el umbral. No fracasa por falta de talento, sino por haber malgastado su fuego en el camino, ladrándole a las sombras y forcejeando con puertas que todavía tenían el cerrojo puesto. Es un suicidio energético cometido en nombre de la prisa. El fuego de la voluntad debe ser como el de la fragua, constante, contenido, enfocado con precisión quirúrgica. La impaciencia, en cambio, es un incendio forestal que se expande sin control. Brilla mucho, asusta a los débiles, pero solo deja tierra estéril y ceniza tras de sí. Debes entender que tus recursos no son infinitos. Tu atención, tu salud y tu claridad mental son herramientas que se embotan con el uso frenético. El impaciente rompe la llave dentro de la cerradura por no tener la calma de girarla con suavidad y luego culpa a la cerradura de su propia desgracia. Aprende a ser un economista de tu propia alma. No permitas que el deseo de tenerlo ya te robe la fuerza que necesitarás para mantenerlo después. Muchos conquistan imperios en un estallido de furia impaciente, solo para perderlos al día siguiente porque ya no les quedan fuerzas para gobernar. El verdadero poder no está en cuánto fuego puedes encender, sino en cuánto fuego puedes controlar y sostener a través del tiempo. Guarda tu calor para el momento del golpe definitivo y no lo disipes en la ansiedad de la espera. Quien sabe esperar, llega al momento de la acción con el depósito lleno y la espada afilada. ¿Has sentido este incendio en tus propias venas? ¿Has visto cómo la urgencia te ha dejado vacío cuando más necesitabas estar lleno? Si has reconocido este patrón de autodestrucción en tu historia, no guardes silencio. Libérate, deja un comentario y marca tu presencia. No busco tu aprobación, busco saber quiénes están despertando de la fiebre de la prisa para empezar a forjar una voluntad de hierro. Fija tu mirada en la imagen del guerrero que arremete sin escudo, aquel que corre hacia las lanzas enemigas, poseído por un frenesí que confunde con valentía. En las antiguas tradiciones, se le dio un nombre a esa fuerza, el guerrero ciego, el espíritu de la destrucción pura. Pero no cometas el error de los ignorantes, no pienses en él como un mito ajeno. Ese guerrero es el nombre de la tormenta química que recorre tus venas cuando pierdes el juicio. Es el arquetipo de la fuerza desbocada, y hoy vas a aprender a reconocerlo como la advertencia más seria de tu mundo interno. Este arquetipo representa la potencia despojada de inteligencia. Es el impulso que te susurra que la victoria se mide por la cantidad de ruido que haces y no por la posición que conquistas. Observa su naturaleza. Es un fuego que necesita alimentarse de conflicto constante porque no sabe habitar la paz del proceso. Si no encuentra un enemigo afuera, lo crea dentro de su propia casa, en su propia mente o en sus proyectos. Es la fuerza que, al no ser dirigida por la razón, termina devorándose a sí misma. Cuando permites que este impulso tome el mando, dejas de ser un hombre y te conviertes en una herramienta de la entropía. Crees que estás siendo asertivo, pero solo estás siendo ruidoso,
Crees que estás liderando, pero solo estás empujando. El guerrero desbocado es el eterno perdedor de la historia por una sola razón: no tiene capacidad de repliegue. Para él, retroceder un paso para ganar 10 es una humillación inaceptable, porque su orgullo es mucho más grande que su visión estratégica. Su único modo de existencia es el choque frontal, y el mundo siempre tiene un muro más duro que su cabeza. Hemos diseccionado la enfermedad. Ahora es momento de empuñar el bisturí. Si has llegado hasta aquí, habrás comprendido que tu mayor enemigo no es el mundo exterior, sino el pulso acelerado que late detrás de tus ojos. Para dominar esa fuerza desbocada, existe una técnica milenaria, un rito de poder que separa al esclavo del soberano: la pausa estratégica. No se trata de pasividad, ni de indecisión. Es el acto de detener el universo entero durante un segundo para que sea tu voluntad, y no tu impulso, quien tome la palabra. La mayoría de los hombres viven en un estado de reacción perpetua. El mundo les da un estímulo y ellos responden con un espasmo. Les insultan y gritan. Ven una oportunidad y saltan sin mirar. Sienten miedo y huyen. La pausa estratégica es el espacio que creas entre lo que sucede y lo que haces. Es el momento en que el guerrero, en medio del estruendo de la batalla, respira y observa el tablero antes de mover una sola pieza. En ese segundo de silencio, recuperas tu divinidad. Dejas de ser una marioneta química para convertirte en una causa consciente. Imagina este proceso como el templado del acero. El metal caliente es maleable, blando y débil. Solo cuando se somete al frío de la pausa, adquiere la dureza necesaria para cortar. Tu mente, cuando está caliente por la impaciencia, es inútil para la estrategia. ¿Necesitas aprender a enfriar tu juicio en el agua helada de la observación? Cada vez que sientas la urgencia de actuar, de responder o de decidir, oblígate a contar 3 latidos. En esos 3 latidos, pregúntate: ¿es esto lo que mi voluntad desea, o es solo lo que mi hambre exige? Esta disciplina es lo que diferencia a los grandes líderes de los que simplemente hacen ruido. Como verás plasmado en el relato animado de la caída de Ares, esa historia que complementa esta enseñanza y que debes ver para comprender la magnitud de este error en la práctica, el costo de no saber detenerse es siempre la ruina. El mito nos enseña que incluso los dioses son humillados cuando no saben gobernar su propio ímpetu. El cuento no es solo una historia. Es el espejo de lo que te sucede a ti cada vez que ignoras la pausa. La pausa estratégica te permite ver lo que el impaciente ignora: la debilidad del adversario, la trampa oculta, la ruta más corta. Mientras los demás corren y se agotan, tú permaneces inmóvil, acumulando tensión como una flecha en un arco tensado al máximo. La flecha no tiene prisa por salir. Sabe que cuanto más controlada sea la tensión, más letal será el impacto. El hombre que domina la pausa, domina el tiempo, porque ya no es arrastrado por él, sino que lo utiliza como una herramienta de precisión. A partir de hoy, tu entrenamiento consiste en conquistar esos pequeños silencios. No permitas que ninguna emoción dicte tus movimientos de inmediato. Sé el dueño del intervalo. Cultiva la calma del estratega que sabe que, a menudo, el movimiento más poderoso es aquel que todavía no se ha realizado. La verdadera fuerza no está en el primer golpe, sino en la capacidad de elegir el momento exacto, en que ese golpe será definitivo. Domina tu pausa, y habrás empezado a dominar tu destino. Has recorrido el camino a través del fuego y el silencio. Has visto las ruinas que deja la prisa, y has aprendido el poder que reside en el intervalo. Ahora, discípulo, llegamos a la verdad final: la impaciencia no debe ser destruida, debe ser transmutada. La misma energía volcánica que antes te quemaba por dentro, una vez sometida a la disciplina de la pausa y la visión, se convierte en la fuerza más poderosa del universo conocido, una voluntad invencible. A este estado de maestría lo llamaremos el acero templado. El acero no nace duro, nace como hierro bruto, lleno de impurezas, que debe ser golpeado y calentado hasta el límite. Pero el secreto del acero no está solo en el calor, sino en el enfriamiento brusco y controlado. Así debe ser tu voluntad. Tu impulso inicial es el fuego, pero tu capacidad de esperar es el agua fría.
El hombre que solo tiene fuego se deshace. El hombre que solo tiene agua nunca se enciende. El maestro es aquel que une ambos mundos. Posee la pasión de un guerrero y la frialdad de una montaña. Tener una voluntad de acero templado significa que ya no eres una víctima de tus deseos inmediatos. Has aprendido que el tiempo no es algo que se te escapa entre los dedos, sino el espacio donde se forja tu legado. Ya no buscas la victoria rápida que se desvanece al amanecer, ahora buscas la construcción de lo que permanece. Cuando actúas, lo haces con toda la fuerza de tu ser, pero solo porque has tenido la paciencia de esperar a que todas las piezas del tablero se alineen a tu favor. Esa es la verdadera soberanía, ser el dueño absoluto de tu impulso. Mira hacia atrás y observa al hombre que entró en esta enseñanza. Aquel que se desesperaba por un retraso, que se hería a sí mismo con su propia prisa, ya no existe. El guerrero que ahora camina en tus zapatos sabe que la fuerza sin control es una debilidad disfrazada. Ahora entiendes que el verdadero poder se mide por cuánto puedes sostener una visión sin que la duda o la urgencia te hagan flaquear. El acero templado no se quiebra bajo presión. Al contrario, la presión solo sirve para demostrar su pureza. Esta es la última lección. La vida no premia a los que corren, sino a los que saben llegar. Has dejado de ser un esclavo del primer decano, de esa fuerza ciega y atolondrada, para convertirte en un estratega de tu propia existencia. Mantén tu fuego ardiendo, pero mantén tu mano firme en la empuñadura de la calma. El mundo se apartará para dejar pasar al hombre que sabe hacia dónde va, y que tiene la paciencia necesaria para caminar el tiempo que haga falta. Tu voluntad es ahora tu espada y tu escudo. Úsala con sabiduría. La enseñanza ha terminado en tus oídos, pero ahora debe entrar por tus ojos para grabarse en tu alma, para comprender la magnitud de lo que hemos hablado, y ver la caída y el renacimiento de la fuerza que habita en ti. Debes presenciar la historia completa. Dirígete ahora al cuento animado de Ares, el primer decano. Allí verás, en imagen y acción, el destino de aquel que no supo templar su acero. Observa el mito para no tener que vivir su tragedia. El link del cuento de Ares está en el enlace de la descripción. El camino continúa allí. Ve ahora.